Buenas tardes. Vamos a tratar de empezar puntualmente, así las personas que después tienen que seguir con los talleres, ¿no? Ya pueden retirarse a las 8, ¿verdad? Bueno, hoy tenemos nuestra segunda clase, la segunda clase del curso. En realidad, de alguna manera, hoy empieza el curso a desarrollarse con un ritmo razonable. La primera clase, yo les dije el viernes pasado, era como una introducción panorámica a todo el curso. Acumulaba una gran cantidad de contenido que se irá desplegando a lo largo del curso, precisamente, ¿no? Como todas las introducciones, es siempre lo más difícil. Pero hoy empezamos un primer tramo del curso que desemboca en Cristo como fundamento de la educación cristiana, ¿no? Y lo que vamos a ver en la segunda y en la tercera clase, o sea, la de hoy y la próxima, son las líneas antecedentes que conducen hacia ese momento central, que es Cristo como fundamento de la educación cristiana. En esta clase veremos la tradición clásica de la paideia griega y los seminaverbi, es decir, las semillas del logos en la tradición de los pueblos gentiles, representados por los griegos y por los romanos. Y en la otra clase que sigue veremos la tradición del Antiguo Testamento y la revelación veterotestamentaria, donde aparecerá ya la figura de Dios como maestro del pueblo de Dios. Esto hay que insertarlo en esa perspectiva de la relación entre los principios de la educación por un lado y la formación cristiana que tratamos de presentar la clase pasada. Para este tema de hoy contamos con la presencia de la profesora María Delia Wiesel, que ya ha colaborado en otras ocasiones con la Fundación Santa Ana. Expreso mi profundo agradecimiento a la profesora, mi alegría de que esté acá con nosotros, y además su presencia aquí es sumamente adecuada, porque en un curso sobre educación cristiana nos encontramos con una educadora cristiana, tanto en su familia como en su actividad profesional. Así que bueno, muchas gracias, Claudio. Es demasiado todo lo que vos decís, y además este sillón en que estoy acá sentada me cohíbe bastante y es demasiado imponente, a uno lo vuelve más humilde y pequeño, y me hace acordar mucho a Monseñor Ruta, que realmente él merecía estar en este sillón y no yo aquí. Pero esto me sirve para recordarlo siempre con agradecimiento y admirar, entre las tantas cosas y virtudes que tenía él, la estudiositas, es decir, su virtud de estudio, que es realmente lo que hace que se continúe en la Fundación Santa Ana, entre tantos otros motivos, ¿no? Bueno, como ha dicho Claudio, yo me voy a referir a aquellos elementos valiosos de la educación griega y romana que sirvieron como base para el cristianismo. La historia tiene un eje central, que es la encarnación de nuestro Señor, y todo lo que está antes va en relación a ese centro, y todo lo que viene después está en relación con ese centro y con la segunda venida. Es la primera vez que se centra la historia. Esto es una novedad respecto porque en el mundo antiguo la concepción del tiempo y de la historia era cíclica, entonces no tenía centro. Y el ciclo tiene muchos atractivos, pero en realidad el ciclo es una cosa que constriñe, que quita la libertad al hombre, y ejemplificado con el mito de los metales, es decir, edad de oro, edad de plata, edad de bronce, edad de hierro, tiene un atractivo poético, como lo expresaron los poetas, pero cuando uno lo medita seriamente es una cosa terrible. El ciclo constriñe, y
como a todos nos ha tocado vivir después del pecado, es decir, vivir en la imagen de la edad de hierro, los mismos griegos que no sabían mucho de Adán y no sabían nada de Adán y Eva, el rechazo interior a la idea de ciclo, es decir, a una historia que se repite sin centro, era una cosa que los preocupaba, y hasta que, porque realmente, por ejemplo, Hesíodo, que es el que acuña el mito del ciclo, es decir, el mito del ciclo estaba, él le da expresión literaria, rechaza con profunda indignación que le toque vivir en la edad de hierro. ¿Por qué me ha tocado vivir en la edad de hierro, que es la peor de las... ¿Me escuchan? Sí, la peor de las edades. Bueno, los griegos meditaron sobre esto, porque la meditación sobre esto es uno de los tantos semina verbi que vamos a tener. El poeta que medita este tema tiende a rechazar y en el mejor de los casos a romper el ciclo o buscar alguna cosa que no constriña al hombre y le quite su libertad. Es decir, con Sócrates se da un gran paso, porque Sócrates habla del arete, es decir, de la virtud. La virtud es enseñable y la virtud tiene la capacidad de mejorar al hombre. La virtud, la arete, es decir, lo mejor para el hombre es áureo, que es el elemento áureo, y no importa, y esa es la gran enseñanza que recoge Platón, en qué edad nos toque vivir. Si somos buenos, si somos virtuosos, y porque la virtud se puede transmitir y mejora al hombre, y lo profundiza y lo eleva, entonces, bueno, el hombre puede convivir, puede ser áureo en medio de la edad de hierro. Pero se puede ir más lejos, y más lejos va en la literatura latina Virgilio, que rechaza el ciclo, rompe la idea de ciclo sin llegar a la idea de creacionismo, es decir, el ciclo constriñe, pero hay que romperlo al ciclo y hay que fijarle un centro. Entonces esa es una intuición hermosa de la antigüedad, la búsqueda del centro de la historia, porque la búsqueda del centro de la historia va a cristalizar en el cristianismo cuando venga nuestro Señor. Eso es el tema del tiempo, como les digo, y el tema de la historia, es uno de los tantos temas que conforman los ideales de la educación griega, de lo que todos los que han cursado humanidades habrán leído el libro de Jäger, habrán tenido que leer el hermoso libro de Jäger, Werner Jäger, la Paideia, o ideales, o los ideales de la educación griega, es decir, lo que se le daba a los niños, porque paideia como pedagogía vienen de pais, paidos, que es niño. Bueno, es decir, el griego pensaba la educación para mejorar al hombre en las virtudes desde que era niño. Y eso es un hecho natural que también uno lo aceptan todos los pueblos. Al hombre hay que formarlo desde niño. Ahora, ¿qué implicaba la educación de la paideia? Por supuesto implicaba una educación de las virtudes individuales y las de virtudes del ciudadano, porque el hombre era un ser viviente político, es decir, debería vivir en sociedad. Y entonces las mejores virtudes se acrisolaban en la convivencia y eran las que servían para la patria. Jäger, y vuelvo otra vez con Jäger y hago un pequeño excursus, era un agnóstico, pero era un hombre sumamente estudioso y era de familia protestante, pero él no tenía creencia. Su padre era continuamente trasladado cuando él era niño y él se educó en colegios que a veces no tenían que ver con la creencia de los padres. Entonces una vez estaban en la ciudad de Kempis, del autor de La Imitación de Cristo, y le tocó ir a un gimnasio católico en el que los padres lo pusieron porque era el mejor colegio. Y ahí empezó a ver ciertas cosas, pero esas cosas quedaron como dormidas y después, cuando él ya es grande, vuelven en cierto modo a despertarse. Jäger fue un gran filólogo, un gran estudioso del mundo griego y fue discípulo
de un gran positivista que era Ulrico Wilamowitz Mellendorf, que se murió en el año 35. Y antes de morirse llama a todos sus discípulos, y era más agnóstico que Jäger, Wilamowitz, pero era un sabio en el sentido del respeto a la cultura. Y entonces los reunió en su lecho de muerte a sus alumnos y les encargó la edición a cada uno de un santo padre que estuviera más carente de edición. Y a Jäger le dio el estudio y la edición de San Gregorio Niceno. Bueno, Jäger aceptó la misión del maestro. Él ya había escrito la Paideia, había escrito el libro sobre Aristóteles y consideraba en cierto modo haber visto la totalidad de un ciclo, pero todavía le quedaba. Y sin mucha convicción se dedicó a estudiar a San Gregorio Niceno y a estudiar el cristianismo primitivo, hasta que encontró una expresión que, como dicen los chicos, le saltó el chip. Encontró en un comentarista secundario la expresión Paideia Christi. ¿Cómo? ¿La Paideia no se clausuraba con el mundo griego? No. Es decir, y entonces él empezó a ver en el mundo cristiano la inserción y de esa paideia griega primitiva, y de que el mundo cristiano asumía y sobrenaturalizaba ese mundo que era para él la culminación del humanismo. Y esto hay que completarlo con lo que decían los romanos. Cicerón acuña el concepto de humanitas, y la humanitas es es la base, digamos, del humanismo, y supone todos los ideales de la cultura griega. Es decir, los romanos no hicieron nada educativamente no se les ocurrió jamás dejar de lado la raíz de eso que era la paideia griega, y así educaron. Y acuñó, como les digo, Cicerón la palabra humanita, y un poeta cómico, Terencio, la famosa expresión, nada de lo humano me es ajeno. Bueno, esa expresión ha merecido muchas interpretaciones, sobre todo las interpretaciones positivistas o naturalistas o agnósticas, ven que todo lo humano entraría en esa expresión, pero no dicen qué es de lo humano. Y en realidad lo consideran una cosa clausurada, escindida del mundo divino. Cuando Terencio dice nada de lo humano me es ajeno, leyendo el texto de Terencio y todas las 6 obras que nos quedan de Terencio, nada de lo humano me es ajeno quiere decir nada de lo humano es sin Dios. Nada de lo humano es sin dioses. Nada de lo humano es una apertura a lo divino. Y esa es la paideia, la base de la paideia griega. Todas las virtudes que llevan al hombre ¿a qué? A una relación armoniosa con el mundo divino. Ahora, esa idea humanística o esa idea de paideia que implica una apertura al mundo divino no quiere decir que haya quedado estática, porque así como la fe nos da la profundización del misterio cristiano, la misma razón, la misma filosofía fue un instrumento para profundizar el mito. Y los griegos y los romanos fueron aprendiendo a ahondar lo divino, a caracterizarlo y a ver su compleja sencillez. Y eso llega a un tope. Y ese tope está dado en la expresión de dos expresiones de San Pablo. Una, cuando dice que nuestro Señor Jesucristo vino en la plenitud de los tiempos. Y otra, cuando dice que en la traducción de San Jerónimo, los antiguos estaban praeordinati ad vitam aeternam, es decir, preordenados a la vida eterna. Esa es la traducción de San Jerónimo, de un participio griego que no tiene el latín y tampoco tiene el castellano, es un participio perfecto,
que en realidad habría que traducir el participio tetagmeno, y que quiere decir perfectamente ordenados a la vida eterna. Con lo cual quiere decir que en los griegos y en los romanos había un modo de revelación puesto por Dios en forma distinta al pueblo de Israel, que significaba que debían alcanzar la verdad. Y de hecho, el mundo gentil se convierte con mucha más facilidad que el resto del mundo judío. Es decir, que había semillas de verdad que habían sido, a lo largo de, si ustedes quieren, de Homero hasta Virgilio, habían sido profundizadas. Y ya vamos a ver en qué nociones. Bueno, cuando viene el cristianismo y viene la persecución de las catacumbas, los cristianos fueron remisos a la valoración de lo griego. Lo primero que valoraron fue la filosofía, y el caso paradigmático es el de San Justino, siglo II, ¿no? Después de Cristo, que era profesor de filosofía, había pasado por todas las escuelas filosóficas, no se había conformado con ninguna, hasta que se convierte. Y cuando se convierte, se pregunta si solamente Dios se había revelado a los judíos en el Antiguo Testamento, la ley, o si acaso no había habido una revelación, si ustedes quieren, más deleteria, más difusa, en el mundo antiguo por medio de la filosofía. Porque la filosofía fue lo primero reconocido positivamente por los santos padres, porque llevaba del politeísmo al monoteísmo. Y cuando muchas veces los santos padres consideraban otras religiones antiguas, no les daban el valor que le han dado a la griega y a la romana. San Agustín, por ejemplo, que la consideraba negativamente, decía que los dioses griegos eran reales, pero eran demonios. Claro que eso había que matizarlo, y otros santos padres lo van matizando de a poco. Pero diría que la matización viene después de Constantino, después de la salida de las catacumbas. Bien, esa es la expresión, como les digo, dicha por San Pablo, que los antiguos están preordenados o perfectamente ordenados a la vida eterna. Es decir, que ya hay que reconocer que hay una base puesta por Dios, por la providencia. Con lo cual se amplía mucho el panorama, y eso permite a una religión nacida en Palestina, en Israel, darle la posibilidad de universalización, en primer lugar por medio de la lengua griega, que se hablaba en toda la ecumene, en todo el mundo mediterráneo, y después por medio del latín, porque el hebreo o el arameo estaban restringidos a una zona más pequeña. La otra expresión que aludí es que nuestro Señor vino en la plenitud de los tiempos. Expresión extraña, topleroma tonaionon, y una plenitud de los tiempos. Bueno, ahí está. Es decir, el concepto de paideia había logrado el nivel más alto dentro del mundo, o de una concepción natural. Ya no se podía ir más arriba venía lo sobrenatural. Y cuando uno ve la cultura griega, la cultura antigua, desde Homero hasta Virgilio, evidentemente hay un proceso de interiorización, de espiritualización, de adensamiento, de maduración, de profundización de lo que es lo que pueden ser los dioses, las relaciones del hombre con el dios, que es una cosa maravillosa. Y ahí queda hasta que viene Cristo y centra la historia y liquida el gran problema antiguo de la historia cíclica. Bueno, la plenitud entonces no es solamente espiritual, es política, entre otras cosas, porque estamos en el tiempo, nuestro Señor viene en plena Pax Augustea. Y la paz augustea significaba muchas cosas, significaba un ordenamiento político, significaba por lo menos un final de la guerra. El templo de Jano, que era el templo al dios de la guerra, y que se cerraba en los 8 siglos que tenía Roma, nada más que en tiempo de paz,
Tito Livio, historiador del siglo I a.C., cuenta que en esos 8 siglos se había cerrado 2 veces en el siglo III. Augusto, entre el 31 y el nacimiento de nuestro Señor, lo cierra 3 veces por periodos mucho más prolongados. Y nuestro Señor nace cuando el templo de Jano, el templo de la guerra, estaba cerrado porque había paz en todo el mundo romano. Otra cosa, había prosperidad, había una prosperidad económica debida a un ordenamiento, a una honestidad, a un control y a una sabiduría para manejar la cosa económica que realmente uno tendría que aprender, todos tendríamos que aprender ahora, y sobre todo los gobernantes, de lo que era el manejo de la finanza en ese momento del mundo griego. Ustedes habrán visto que nuestro Señor, es decir, cuando nació nuestro Señor, la Virgen y San José tuvieron que salir de Nazaret a Belén, donde estaba radicado, digamos, legalmente San José, por el censo. Bueno, este censo fue un censo extraordinario, porque no era solamente un conteo de población, sino un censo muy completo de condiciones sociales, económicas, de todo tipo. Y de ese censo que salió que coincidió con un balance económico muy grande, se hizo un nivel de gente de que estaba por debajo del estado de, digamos, como dicen ahora, de pobreza, ¿no? Bueno, y Augusto ordenó dar 1 denario de oro a cada pobre del imperio. ¿Qué cosa? No sé, uno dice, qué disparate hizo, qué cosa impensable. No. Y eso coincidió poquito después del nacimiento de nuestro Señor. En el orden estético, en el orden de la literatura, en el orden de la poesía, hay una culminación en el mundo griego y en el mundo romano en el momento que llega nuestro Señor. Entonces, pleromaton aionon, es decir, plenitudo temporum, hay que entenderlo en un sentido completo, material y espiritual. Eso lo reconocieron los santos padres. Y como les decía, San Justino, que me corté, San Justino a esos elementos que encontró positivos en el mundo de la filosofía, lo llamó con una expresión que más de una vez el padre explicó acá, que era logos espermáticos, es decir, palabra seminal, palabra que sirve como simiente, como semilla de otras cosas, y que San Agustín acuñó en latín en la expresión semina verbi, es decir, semillas del verbo. Bueno, el problema es el siguiente: ¿dónde estaban esas semillas del verbo? Y en primer lugar la encontraron en la filosofía, ya aún en época de las catacumbas. Pero después el panorama se amplía y a nosotros nos viene bien para la idea de paideia y para la idea de formación cristiana y de conceptos cristianos que hay que darle a los niños y a los hombres, y en ese entonces, desde esos primeros tiempos cristianos, los semina verbi que se encuentran en el mito. El mito contenía los elementos religiosos, de creencias religiosas que tenían los antiguos. Hay muchas teorías sobre el mito, en general las teorías de tipo positivista, existencialista, junguiano, lo que ustedes quieran, dicen que el mito de formas distintas es una especie de creación de la imaginación fabuladora del hombre. Pero en realidad el mito, lo que hace el hombre con esta cuestión de la imaginación fabuladora es darle expresión a un fondo religioso que estaba allí, que era como un elemento revelatorio turbio, oscuro, que habría que purificar, porque el mito tiene cosas tontas o cosas malas, y entonces los primeros en protestar son los mismos griegos. Xenófanes y Platón protestan contra las impurezas que ofrece, o las cosas incorrectas que ofrece el mito. Pero otros poetas no, Píndaro no, Virgilio tampoco, Horacio tampoco, sacan y reinterpretan lo mejor del mito como un fondo religioso dado. Bueno, la valoración de ciertas nociones míticas valiosas, no solamente por la filosofía, es más tardía.
la valoración de la filosofía, tenemos ese paradigma del siglo II que es San Justino y otros. El mismo San Clemente de Alejandría habla de que nosotros tenemos 3 testamentos, el antiguo, el nuevo y el del mundo griego, cosa que es para meditar. Pero claro, es un tipo de testamento distinto. Y voy a acudir a una imagen de un pensador también que ha meditado sobre el tema, que se llama Ulrich Mann, que dice lo siguiente: la revelación en el mundo griego, porque la hay y se da distinta al pueblo de Israel. Se da en esta forma, dice, como el río Meandro. El río Meandro es un río de llanura de la parte jónica, es decir, del Asia Menor, que es lento, lleno de vueltas, lleno de fango, de suciedad, de muchas cosas, que por ahí desaparece, que aparece abajo de una montaña, que se convierte en una laguna, que se empantana, pero siempre tiene un hilito de agua pura en el medio, de agua cristalina. Ese hilito de agua pura son los semina verbi. Y entonces eso es lo que tenemos que explorar en todos los textos de la antigüedad greco-romana, y cuando uno los estudia, realmente se encuentra que nos dejan asombrados por su riqueza. Eso fue lo que constituyó la base sobre la que el cristianismo se asentó, porque lo sobrenatural supone lo natural, y lo natural lo dispensaron estos grandes pensadores y poetas griegos y romanos. Es decir, que hay que expurgar, hay que sacar, y hay que sacarlos así de a poco, no todos, sino viendo lo que hay realmente de preparación para el cristianismo. Hay un pensador del siglo XII, Bernardo de Chartres, que dice lo siguiente: nosotros somos enanos, nosotros somos los cristianos, montados en espaldas de gigantes. Los gigantes son los clásicos antiguos. Vemos más que ellos, porque nosotros estamos insumidos en lo sobrenatural a partir de los sacramentos. Ellos no ven lo que nosotros vemos, pero nosotros no vemos sin ellos. Es decir, vemos porque estamos montados sobre sus hombros. Y eso es la cultura antigua para el cristianismo. Es un gigante que no alcanza a ver todo, porque no lo tiene todo, pero lo cual el cristiano que viene después no puede ver sin ellos. Y por eso se ha tratado de ver qué había de semina verbi en otras civilizaciones. Los hay, pero no se dan en el grado que se da entre los griegos y romanos. Lo hay entre los egipcios, a lo mejor lo hay entre los indios de América, los hay en China. En China, en la época de Nuestro Señor, había una plenitud política que se llamó Pax Cínica, es decir, con ese, ¿no? Es decir, que parece ser que cuando Nuestro Señor nació debe haber estado todo el mundo apaciguado para recibirlo en cierta medida, en distintos modos de plenitud, ¿no? Los gigantes son los que están, si ustedes quieren, los antiguos, que nos representan en la filosofía y en la poesía y en la literatura. Pero yo me voy a dedicar, porque la filosofía está muy estudiada, a los semina verbi que nos ofrece el mito, y que son riquísimos, y que son reconocidos desde antiguo por los santos padres. Les voy a hacer una enumeración, pero no los voy a tratar a todos, voy a tratar a algunos. Son ciertas nociones que están allí, los griegos y los romanos la tienen, y eso permite que la gentilidad se convierta y ancle en el cristianismo más rápido que el judaísmo cuando rechaza a nuestro Señor. Por supuesto no todos, sino algunos. Bueno, ¿cuáles son esas nociones? Lo divino es lo que siempre existe, lo que siempre es. La expresión de los griegos de Hesíodo, los dioses son los siempre existentes, los que siempre son. Es
expresión para que nos parece un lugar común, porque uno ya eso lo tiene asimilado, pero cuando se encuentra que un oráculo de Dodona del siglo VIII antes de Cristo, contemporáneo de Homero, dice en un primer verso: «Oh Zeus, que eras, que es y que serás», realmente uno piensa en San Juan, nuestro Señor, el que era, el que es y el que viene. Es decir, para ellos siempre son, no se imaginan por el momento la encarnación, pero ese es uno de los primeros textos de la literatura griega y es un texto religioso. Otro semina verbi: lo divino viene primero al hombre. Es decir, es lo que está en el segundo misterio del Rosario gozoso, la visitación de la Santísima Virgen a Santa Isabel. No va Santa Isabel a verla, va la Virgen. Bueno, acá es lo mismo, en una metáfora más amplia. Lo divino viene primero al hombre y después el hombre se acerca a lo divino. Otro semina verbi: la forma perfecta y espléndida de los dioses griegos, con su antropomorfismo, prepara la plenitud de la figura humana del Señor. Es decir, nuestro Señor debió ser el hombre más hermoso y más perfecto que pasó por la existencia. Y los griegos algo de eso tuvieron. Cuando ustedes ven en el panorama de la antigüedad cómo se representaban a los dioses, los egipcios, los persas, los hititas, los hindúes, no se van a encontrar ninguna cosa que se asemeje a la representación que hacen los griegos y los romanos con la perfección de la figura humana. Es decir, allí deben haber sido dirigidos por la providencia para que lo divino sea representado con la perfección de la figura humana. Y cuando había una figura humana que era mezcla, es decir, que era mixtura, como podía ser una esfinge, una quimera, eso era monstruoso y era signo del mal. Es decir, la perfección de la forma humana indicaba la presencia de la divinidad. Los griegos tuvieron dos cánones de belleza, uno en que la cabeza, el canon dórico, cabía 7 veces en la figura del cuerpo humano, y otra posterior que cabía 8. Bueno, nuestro Señor debió ser más alto que el común de los mortales que lo rodeaba. Cuando ustedes ven si se les ocurriera medir la figura del Santo Sudario de nuestro Señor, que tenemos el segundo canon, nuestro Señor respeta el segundo canon griego de la cabeza 8 veces en el cuerpo humano. Es decir, que no le pareció mal esa representación porque la eligió. Otro, y me voy a dedicar después, los voy a enumerar primero, pero me voy a enumerar la noción de héroe. Porque el héroe, para nosotros el concepto de héroe es el tipo que tiene una plenitud de virtudes, una acme, llega a una culminación de las virtudes humanas. Pero para el griego, además de eso, el héroe es el personaje, esto no está en el Antiguo Testamento, de doble naturaleza, mitad divina y mitad humana, con todas las consecuencias que ahora voy a explicar. Pero voy a seguir con la enumeración de algunos semina verbi. Muy bien. Otro es la noción de falta originaria, de falta primigenia, que es una especie de noción sobre el pecado mortal, sobre el pecado original, pero que no es universal. Empieza en los griegos con Esquilo, la trilogía de Esquilo, es decir, la falta del personaje fundador de una familia se transmite a toda la familia, debe expiarse porque tiene que ser castigada y el personaje tiene que arrepentirse. Por supuesto que eso pasa varias generaciones y el que termina expiando es el último de la generación. Pero en los romanos pasa a toda la estirpe romana, es decir, en la fundación de Roma ya hay en la fundación de la estirpe ya hay una especie de pecado original que es el que ocasiona
y la meditación viene en los poetas del siglo I, Horacio y Virgilio, el que ocasiona la guerra como el peor estado de la humanidad. Entonces eso hay que expiarlo de alguna forma. Otro semina verbi es la noción de filiación, que es muy importante porque la plenitud de esa noción se va a dar en el Nuevo Testamento con el Evangelio de San Juan, que la desarrolla ampliamente. Otra noción sumamente interesante es la noción de Virgo Paritura, la Virgen que habrá de dar a luz. Si tengo tiempo la voy a explicar. Y la noción de Padre Putativo, que es lo que prepara la figura de San José. La noción de bien y mal es otro semina verbi ya entendido de modo más cristiano, si se puede decir, porque no hay equiparación del bien y del mal. El bien, el mal tiene que estar sometido al bien, no en una lucha de iguales, de potencia de igual condición. El mal no es lo mismo, aunque está en contra del bien, en igualdad de condiciones ontológicas que el mal. Bueno, otro semina verbi hermoso es el tema del simposio. Bueno, pero ahora me voy a dedicar, en el tiempo que nos queda, a 2 o 3 de estos que le he nombrado. La noción de héroe, como le digo, que importa fundamentalmente la noción de persona de doble naturaleza. Es decir, nosotros en el Antiguo Testamento tenemos Dios por un lado y los hombres por otro, y habrá profetas y patriarcas, pero son una plenitud de lo humano, pero no tienen doble naturaleza. En la mitología griega aparece el tema del héroe de doble naturaleza, es decir, el hijo de una divinidad y de un mortal. Puede ser madre divina y padre humano, o padre divino y madre humana. Por ejemplo, si ustedes recuerdan en el comienzo de la civilización, en el comienzo de la Ilíada, Aquiles es hijo de la diosa marina Tetis y de un mortal Peleo. Y así esos personajes transitan naturalmente por el mundo de la literatura y van educando al griego como un personaje que media en el abismo que está entre lo divino y lo humano. Es decir, el hombre no está en condiciones de acercarse a lo divino, y lo divino supera ampliamente al hombre, entonces se necesita una mediación, y esa mediación es el héroe de doble naturaleza. Como tiene una mitad humana, el héroe es mortal, es decir, tiene ciertos privilegios por la parte divina, y ustedes por ejemplo recuerdan la Ilíada, Aquiles puede escoger su destino, cosa que al hombre no puede hacerlo. Y se le da a elegir entre morir joven y glorioso o viejo y oscuro, y Aquiles elige morir joven y glorioso. Tiene una fuerza tremenda, una velocidad en sus pies tremenda, Aquiles es el de los pies ligeros, en fin, una serie de condiciones que señalan esos privilegios que le vienen por la mitad divina. Bueno, y así vamos evolucionando. Hay distintos personajes míticos de esa doble naturaleza. Uno interesante es Heracles, porque Heracles es hijo de Zeus y de una mortalidad, pero la tragedia en el personaje de Heracles, cuando ahonda la figura de Heracles, introduce el misterio del dolor. Es decir, es héroe, tiene un montón de privilegios como no tiene ningún hombre, y sin embargo sufre, y sufre más de lo que sufre cualquier hombre. Entonces, la tragedia, que es la otra etapa después de la épica, que implica un ahondamiento del mito, tiene como rasgo peculiar el ahondamiento del tema del dolor. Es decir, no vamos a llegar al concepto del dolor cristiano, pero el dolor tiene un sentido, está en la realidad, hay que admitirlo y sacarle el mejor provecho, y en el mejor de los casos, en aquellos que creen que el alma es inmortal, porque ese es otro semina verbi, y que sufre penas y premios de acuerdo a cómo ha vivido, la aceptación
aceptación del dolor es un elemento para el premio en el más allá. Cuando uno llega al mundo latino, en Horacio y Virgilio, todavía el dolor sufre una vuelta más de tuerca, y lo sufre el concepto del héroe, porque el héroe se convierte en expiador de las faltas humanas. Es decir, una falta que ha cometido el hombre frente a los dioses no la puede pagar el hombre, porque el hombre es finito y los dioses son infinitos. Y nunca, nunca llegará a sumar, aunque sea toda la humanidad, para expiar la falta que se ha cometido con la divinidad. Solamente, por supuesto los dioses no tienen por qué hacerlo, solamente, y eso está en la meditación de Virgilio y en la meditación de Horacio sobre todo, el que expía es el héroe de doble naturaleza, que asume todo el dolor y las faltas de la comunidad, no para salvar a la comunidad en un sentido religioso como nosotros, con el cristianismo. Lo que implica para ellos es la salvación de la res pública o de la polis, si ustedes quieren, el de la vida comunitaria. Y por eso no hay a veces expiación violenta, sino hay una asunción de la falta y asumir una responsabilidad que se da en el estatus político, en este caso el del emperador Augusto, que es la figura más alta en el orden humano, que para Horacio y Virgilio es el que asume la expiación de las faltas. Entonces, tenemos falta primigenia, tenemos sentido del pecado, aunque no se usa la palabra pecado, se usa la palabra culpa, tenemos que hay que expiar esa falta porque hay castigo, y solamente, esto es lo más interesante, es que el que expía tiene que tener doble naturaleza. Horacio muere 8 años antes de Cristo, Virgilio 19 años antes de Cristo, es decir, dejan picando allí para cuando venga nuestro Señor, y el mundo gentil y el mismo mundo judío entienda todo el tema de la asunción del dolor y de todas las faltas de la humanidad por nuestro Señor. Si ustedes ven, lean ustedes otra vez el discurso del Areópago y acuérdense que San Pablo argumenta el discurso del Areópago con un altar que ve a la entrada de Atenas al dios desconocido. Es decir, los griegos eran tan religiosos que no solamente adoraban o veneraban a dioses conocidos, sino al dios desconocido. ¿Qué es esto del dios desconocido? El dios desconocido es aquel aspecto de la divinidad que el hombre no alcanza a abarcar por su propia finitud. Es decir, Dios se manifiesta en atributos que son magníficos y que el hombre más o menos puede pescar, pero tiene otras cosas que no conocemos, por las cuales también hay que honrarlo y venerarlo. Y eso es el aspecto desconocido de Dios. San Pablo sube al Areópago, al tribunal de Atenas, se encuentra con los filósofos epicúreos que no creen en nada, con los estoicos que son bastante escépticos, y decide hablarles en nombre de lo desconocido de Dios. Y le dice, ese altar que ustedes tienen allí al Dios desconocido, bueno, yo les vengo a decir que el Dios desconocido ya no es más conocido, no es más desconocido, es conocido, porque ha nacido, ha padecido, ha muerto, hasta ahí andábamos bien, porque ellos tenían la noción del mito del héroe de doble naturaleza al cual le pasaba todo eso. Entonces, la mentalidad del griego que escuchaba, podían pensar en Hércules o en algún otro que le hubiera pasado una cosa semejante. Entonces, que viniera a hablar en nombre de un personaje de doble naturaleza no era nada extraño. El problema viene, el rechazo, que después no se va a eliminar rápidamente, es cuando les habla de que ese Dios que ha muerto, porque hasta ahí andábamos bien, ha resucitado. La resurrección no está en el orden, rompe el orden natural del mundo griego, y entonces eso no se lo admiten de entrada. Pero la noción base para admitir los gentiles, cómo es nuestro Señor, ¿qué es nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién es? Está en la noción de héroe de doble naturaleza, lo que después se va a perfeccionar con la unión hipostática. Bueno, a ver, sí. No sé si... ¿Qué hora es? Menos cuarto. Entonces tenemos tiempo de ver alguna otra cosita.
La noción de filiación. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento está muy difusa, muy oscura, ¿no? Y que los judíos en general no aceptaban la filiación del hombre respecto de Dios. Es decir, los profetas significan un atisbo cuando hablan de que Israel es hijo de Dios, pero un salmo como dijo el Señor a mi Señor, hoy te he engendrado, y eso les costaba bastante sangre, y ese es el salmo, si ustedes quieren, más crístico si no me equivoco, o es uno de los más crísticos del Antiguo Testamento. Bueno, en los griegos y latinos la noción de filiación era más natural. En casi todos los poetas griegos y latinos se repite esto: o Zeus, o si no, o Júpiter, que eres padre de dioses, de héroes y de hombres. Por supuesto, una filiación atenuada, pero filiación al fin. Por eso, en el mismo discurso del Areópago, San Pablo, cuando está argumentando con los filósofos, les dice, como dicen vuestros poetas, y acá el poeta es Arato, Arato de Solo, poeta del siglo III antes de Cristo. ¿Qué dice Arato? Somos genus de Dios. Somos estirpe de Dios, somos descendencia de Dios, somos hijos de Dios, los hombres. Bueno, eso prepara después, por supuesto, la noción de filiación que se da en el Nuevo Testamento, particularmente en San Juan. Ya sabemos que la filiación de nuestro Señor es consustancial con el Padre porque es persona divina, y nuestra filiación es por adopción. Es decir, para los griegos, que los dioses fueran hijos de un dios no tenía una noción de consustancialidad como se refiere al Padre y al Hijo en la Trinidad nuestra, pero había una relación que pone una base, y que nosotros por eso también teníamos un grado de filiación, también funcionaba. Porque cuando en los mitos de creación del hombre, ustedes van a ver, siempre en los diversos mitos de creación del hombre que tienen los griegos y los romanos, siempre es Dios o alguien que tiene algo de divino que modela al hombre de barro. Y le pone una chispa divina, o le pone el alma, o le pone lo que fuera, ¿no? Pero esto es porque Dios es Dios vivo, no es el Dios, si ustedes quieren, de los filósofos, que es más abstracto, más impersonal. Acá la noción de Dios es personal, aunque sea diluida, aunque sea vaga, pero es Dios vivo, Dios personal. La palabra prosopon, persona, que se aplica a las personas de la Trinidad, es una palabra griega. Y San Juan, acuérdense que después que nos filia adoptivamente, porque el Señor ha venido y Él tiene la filiación consustancial, nos dice quiénes tienen esta filiación: los que creyeron en Él, en el prólogo, los que lo recibieron, y los que no nacen ni de la sangre, ni de la voluntad del hombre, ni de la voluntad de la mujer, sino de Dios, es decir, por el bautismo, por los sacramentos. Esa es la noción de filiación nuestra, que está suavemente preparada por los griegos. Otra noción que es interesante es la de Virgo Paritura y Padre Putativo. Virgo Paritura, la palabra paritura evidentemente tiene que ver con el verbo parir, pero es un participio de futuro, es decir, no quiere decir la que da a luz, sino la que dará a luz. Y si es una virgen, es una contradictio in terminis. Sin embargo, miren lo que son las cosas, no era noción que tuvieran los griegos o los romanos, la tenían los galos, que estaban insertos dentro del mundo romano. Si alguno de ustedes ha leído los cuentos de Asterix y Obelix, tendrá una memoria muy amable y graciosa de los celtas estos, de los galos estos que vivían allí. Los galos tenían un bosque donde hoy está la colina con la catedral de Chartres, y otro bosque, es decir, un bosque sagrado, y otro bosque sagrado donde hoy está Paray-le-Monial, es decir, donde se da la aparición del Sagrado Corazón en Francia. Y tenían
cultos religiosos que también eran seminaverbi. En el caso del bosque de Chartres, donde está hoy justamente la catedral, que es la única colina que se ve en la llanura cuando uno se acerca, en ese bosque había una cueva. Y 100 años antes del nacimiento de nuestro Señor, va a saber por qué inspiración o moción divina, un rey de los galos consagró un altar con una inscripción que decía Virgini Pariturae, perdón, Virgini Viventi, a la Virgen que vive. Y después de esa consagración, que la habrá hecho con algún ritual medio tipo asterico, lo que fuera, hablaron de la Virgo Paritura y pusieron allí una especie de talla de madera tosca, que eso era la Virgo Paritura. Y además se consagró el rey que ahora se me escapa el nombre, su reino y toda su gente. Y vivieron en la esperanza de la Virgo Paritura. Tanto es así que cuando empieza la evangelización de la Galia, así como San Pablo tomó el altar al Dios desconocido, los primeros padres cristianos, los primeros apóstoles cristianos de la Galia tomaron esto. Es decir, la Virgo Paritura ya ha parido, ya ha dado a luz y sigue siendo virgen. Y eso fue la piedra de la conversión. No solamente fue la piedra de la conversión, la cueva esa está en el fondo de lo que hoy es la cripta de la Catedral de Chartres. Y sobre esa talla tosca de madera, la Virgo Paritura, se hizo Notre Dame de Subterre, es decir, la Virgen que está bajo tierra, que es una de las patronas de Chartres, si no me equivoco. Es decir, qué cosa maravillosa. Y donde se aparece el Sagrado Corazón, a Santa Margarita María de la Coque, allí también los druidas, los galos druidas, tenían un culto semejante al de la Virgo Paritura. No lo tienen los griegos ni lo tienen los romanos, pero lo tienen los druidas celtas de ese mundo. Bueno, y eso sirvió como punto de partida para cristianizar a los druidas. Pero los griegos tenían, y los romanos, y con esto creo que si no hay no hay tiempo, voy a terminar el tema de la señora o de la señorita, digamos, que era poseída por un dios para tener un héroe. El dios tenía predilección por una dama terrestre y le hacía un hijo. Y esto, si era soltera, era muy interesante, porque como la mujer embarazada soltera no era bien vista, el dios se preocupaba de que la mujer tuviese marido, se casase y el marido aceptase al niño de ese matrimonio como un don. Y entonces lean una obra de Eurípides muy interesante, que es el Ión, donde se trata el tema tan luego de una muchacha que tiene un niño con Apolo y con todas las secuelas interesantes, cómo hace Apolo para proteger a la señorita esta y después a su hijo. Toda la tragedia es interesantísima. Es decir, ellos tenían el tema del padre putativo. Si la mujer era casada, el marido no se sentía humillado, porque de algún modo el Dios le hacía saber que había elegido a su mujer para tener un ser excepcional que iba a tener una misión en el mundo, y generalmente este marido tenía que ser sumamente virtuoso para darle ejemplos al niño. Porque una cosa también muy interesante, el hijo el hombre, la persona de doble naturaleza, generalmente varón, no es mujer, heredaba ciertos privilegios, como les digo, del lado divino, pero del lado humano heredaba la mortalidad. Y otra cosa que tenía que ser, y en esto no corría para nada su mitad divina, debía aprender la virtud.
debía practicarla, y en grado máximo, como un sumum potencia, como decían los tomistas. Es decir, la virtud del héroe de doble naturaleza tiene que ser máxima porque tiene que ser ejemplar, y tiene que estar expuesta a la muerte, al sacrificio por los demás. Bueno, el niño estas virtudes las tenía que aprender de su padre putativo, de su padre tutor o encargado o adoptivo, y entonces aparece siempre este padre como el mejor. Eso se ve, por ejemplo, en la cuarta égloga de Virgilio. Virgilio hace nacer de un dios que va a ser Júpiter y de una mortal que no se nombra, un niño que va a romper el ciclo y va a centrar la historia, y ese niño aprende la virtud como cualquier hijo de vecino, pero se tiene que aprender en grado máximo, no en un nivel mediocre, sino en grado máximo. Bueno, a ver qué otra... El héroe de doble naturaleza que muere suele convertirse en divinidad protectora de los suyos. Eso, por ejemplo, si ustedes recuerdan el Edipo en Colono de Sófocles, es la obra anterior, que es el Edipo Rey. Edipo ha perdido el trono después que ha visto lo que no quería ver, es decir, su falta originaria, que él la ha cometido en forma inocente, no es un pecador consciente, pero ha sido un pecador que sin querer ha cometido una falta gravísima, que ha traído una peste a la ciudad, y cuando se indaga, él mismo quiere indagar la cuestión de la peste y llegar a la verdad, y se entera que él mismo es el culpable, se arranca los ojos. Entonces allí es cuando ciego ve toda la verdad. Bueno, entonces es expulsado de Tebas, y el Edipo en Colono empieza con la expulsión con lo que ha terminado la obra anterior, y hace el largo camino de Tebas hasta Atenas, que hoy no es tan largo, pero lo hace a pie, junto con Antígona, que es la hija que lo guía, ¿no? De la cual Sófocles tiene también otra obra, ¿no? Con otro argumento. Llegan a Atenas porque Teseo le da acogida, siente compasión de él, se apiada de Edipo, que ha sido un hombre virtuoso, aunque haya cometido esa falta, y le da alojamiento, le quiere dar alojamiento en un bosque que está cerca de Atenas, que es el bosque de Colono. Y Edipo le dice que no, pues ya no le queda mucho. Como si tuviera una intuición de su muerte, Edipo es la muerte de Edipo es misteriosa, es como arrebatado en una luz y no se ve más nada, pero él antes le ha dicho a Teseo que gracias a la hospitalidad de él se va a convertir en divinidad protectora de Atenas. Y bueno, esto lo asumió el cristianismo. Los mártires son protectores de los lugares donde han estado, no solamente los mártires, sino los santos. Y en la poesía española del Siglo de Oro, ustedes tienen un buen ejemplo en varios poetas. Los héroes que han muerto por España, luchando contra los moros o lo que fuese, son héroes que protegen su ciudad. Eso está no solo en la gran poesía del Siglo de Oro, y en un poeta como Fernando de Herrera, que tiene poesías a varios héroes españoles que son ángeles custodios, digamos, de sus ciudades, porque han luchado y se han sacrificado por ellas. Bueno, ya son las 8 y entonces voy a cortar acá, pero como les digo, hay muchos temas que yo he enunciado algunos, siempre voy descubriendo otros, que constituyen ese fondo heredado
para la mentalidad cristiana que la han conformado y que viene del mito, porque el mito va más allá de la filosofía cuando el mito está depurado, porque es la base religiosa mínimamente revelatoria que se le da a los antiguos. Y voy a cerrar con un ejemplo histórico. Cuando el emperador Constantino hable el concilio de Nicea en el 325, el concilio de Nicea trató la problemática de la unión hipostática, es decir, de la doble naturaleza del Señor. Entonces se buscaron los padres conciliares, buscaban todos los antecedentes que había en el Antiguo Testamento. Constantino, que era emperador y que había convocado al concilio y le había dado lugar ahí en Nicea, hace un discurso inaugural, y en el discurso inaugural argumenta que no solamente el Antiguo Testamento tenía elementos de la revelación de la doble naturaleza del Señor, sino también los gentiles. Y entonces se recita y explica la cuarta égloga de Virgilio, que él la traduce al griego, lo traduce en equipo con él, y la va explicando. Por supuesto que no toma todos los 63 versos, sino toma algunos los que más le interesan. Pero, ¿por qué? Porque Constantino lee la noción de doble naturaleza, inserta la cuarta égloga como el elemento básico para la comprensión de la figura de nuestro Señor. Bueno, nada más.